Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Humberto Correa Sánchez, docente universitario de Escolme, institución universitaria. El día de hoy vamos a realizar una actividad de aprendizaje que está relacionada con la elaboración del estado de resultados, un estado de resultados que es un informe financiero que se debe preparar en forma obligatoria y que es de carácter general, o sea, de propósito general, porque sirve tanto para usuarios internos y externos para apoyar la diferente toma de decisiones. Entonces, para este caso, tenemos un ejercicio donde vamos a compartirlo el día de hoy, que está relacionado con la elaboración del estado de resultados. Vamos a iniciar. La idea es trabajar sobre una empresa que se llama la empresa Aval SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, donde nos dicen que elaboremos un estado de resultados solamente para el año 2019 con base en la información acumulada de enero a diciembre 31. Para tal fin, nos presenta la información que está relacionada con las cuentas del estado de resultados. Recordemos que las cuentas del estado de resultados son aquellas que tienen que ver con los ingresos, las cuentas que empiecen por 4, los gastos, cuentas que empiecen por el número 5, y 6, las cuentas que están relacionadas con los costos. Entonces vamos a iniciar y lo primero que debemos de tener en cuenta es el encabezado, el encabezamiento. Entonces, nuestra empresa, vamos a llamar Aval SAS, el informe financiero, vamos a denominar estado de resultados, y el periodo es a diciembre 31 de 2019. Quiere decir que es una información acumulada a diciembre 31. Perfecto. Entonces, en primera medida, vamos a relacionar los ingresos por actividades ordinarias. Quiere decir todos aquellos ingresos que provienen del cumplimiento del objeto social principal de la compañía. Entonces, esos ingresos por actividades ordinarias equivalen para este caso a 350 millones de pesos. Entonces, trasladamos dicho valor. Perfecto. Ahora decimos menos las devoluciones en ventas, en este caso para esta empresa comercial, tenemos unas devoluciones en ventas del periodo. Vamos a establecer a cuánto equivalen esas devoluciones. Nos dice la empresa que las devoluciones en ventas del periodo equivalen a la suma de 10 millones de pesos. Perfecto, muy bien. Ahora, si al ingreso por actividades ordinarias le resto las devoluciones en ventas, entonces nos da como resultado un igual, y lo vamos a denominar ingreso neto por actividades ordinarias, equivale a la suma de, vemos, más 350 millones de pesos menos la devolución, 10 millones de pesos, nos da un ingreso neto por actividades ordinarias de 340 millones de pesos. Ahora decimos menos los costos por actividades ordinarias. Esos costos por actividades ordinarias, vamos para el ejercicio, decimos que los costos o costos de ventas equivalen a la suma de 200 millones de pesos más 200 millones de pesos. Entonces, si al ingreso neto le restamos el costo por actividades ordinarias, nos va a dar una primera utilidad, la vamos a llamar utilidad o ganancia bruta, en este caso sería más los 340 menos el costo de ventas del periodo, para que tenemos una ganancia bruta de 140 millones de pesos.
Ahora decimos menos todos los gastos operacionales. Y los gastos operacionales los vamos a dividir en dos. Los gastos operacionales de administración, todo aquello que está relacionado con los gastos del área administrativa. Para este caso, la empresa nos dice que tenemos unos gastos de administración que equivalen a 40 millones de pesos, más 40 millones de pesos. Y tenemos unos gastos operacionales, de ventas, que para este caso, o sea, para los gastos operacionales de ventas, equivalen a 55 millones de pesos. Entonces decimos 55 millones. Y finalmente vamos a obtener una utilidad operacional o ganancia operacional, y esa ganancia operacional se obtiene de restarle a la ganancia bruta, que para este caso son 140 millones de pesos, le vamos a restar los gastos de administración y le restamos los gastos de ventas. Entonces vamos a hacer la operación. Entonces decimos más 140 menos los gastos de administración menos los gastos de ventas. Entonces nos da una cifra de 45 millones de pesos de utilidad operacional. Entonces ya tenemos dos utilidades. La utilidad o ganancia bruta, la utilidad operacional o ganancia operacional, sería esta. Y finalmente le vamos a sumar a esa utilidad operacional los otros ingresos o ingresos no operacionales, que son aquellos ingresos que la empresa obtiene por el desarrollo de otras actividades de tipo complementario a la actividad principal, que para este caso son 20 millones de pesos. Entonces nos vamos para esta cifra, la trasladamos para este lado, otros ingresos, decimos que esos otros ingresos suman, bien importante los signos, más. Ahora decimos menos los otros gastos o gastos no operacionales, que serían, en este caso, pueden ser gastos financieros, gastos por intereses bancarios, entonces lo denominamos otros gastos o gastos no operacionales, y decimos que esos gastos no operacionales, para este caso, gastos no operacionales son de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. A esta hora se nos alborota nuestro amigo Lucky. Esos son los gajes del oficio que están relacionados con este tipo de comunicación a través de la virtualidad, los fenómenos que ocurren en horas de la noche. Ahora decimos, si a la utilidad operacional o ganancia operacional le sumo los otros ingresos y le resto los otros gastos no operacionales, entonces vamos a obtener una utilidad que la vamos a llamar utilidad antes de los impuestos. ¿Perfecto? La utilidad antes de impuestos sería la ganancia operacional más los otros ingresos menos los otros gastos o gastos no operacionales. Y tenemos una utilidad antes de impuestos de 60 millones. Ahora, ¿qué hacemos? Le restamos el impuesto de renta, que en este caso nos dice que vale una tasa del 33%, que la vamos a aplicar sobre los 60 millones. Entonces, más 60 millones multiplicado por 33 dividido 100, o lo que es lo mismo, por el 33%, nos da un impuesto de 19.800.000 para finalmente obtener una utilidad que la vamos a llamar utilidad neta o utilidad del ejercicio. ¿Correcto? Esta utilidad del ejercicio sería más la utilidad antes de impuestos menos
el impuesto de renta y finalmente nos da una utilidad neta, utilidad del ejercicio de 40.200.000. Entonces vamos a verificar la información. Tenemos unos ingresos de 350, unas devoluciones de 10 millones, para un total de ingreso neto de 340, que la resta. Luego le resto el costo de ventas, que son 200 millones. A 340 le resto los 200. Finalmente nos da una utilidad o ganancia bruta de 140 millones de pesos. Le restamos los gastos de administración, que son 40 millones. Le restamos los gastos de ventas, que son 55 millones. Vamos a verificar. Gastos de ventas son 55 y los gastos de administración son 40. Si a 140 le resto 40 millones y le resto 55 millones, entonces nos va a dar 45 millones de ganancia operacional. Le sumo los otros ingresos, que de acuerdo a la información que nos están suministrando es de 20 millones. Le resto los otros gastos, que son 5 millones. Entonces decimos, a 45 más 20 nos da 65 millones. 65 menos 5, que son los gastos, nos da 60 millones. Y calculamos el impuesto de renta, que equivale al 33% para una utilidad neta del ejercicio de 40.200.000. Como pueden observar, la estructura es demasiado fácil. Simplemente es tener mucho cuidado a la hora de señalar la estructura y colocarle los signos correspondientes. Y tener claro el concepto de las diferentes utilidades que se obtienen en dicho estado de resultados. Recuerden que esta actividad se va a subir a través de mi canal de YouTube, MR Aprendo 100. Es una actividad paso a paso para que ustedes tengan un complemento, una ayuda didáctica para que puedan realizar la actividad de aprendizaje que deben de presentar a través de la plataforma virtual de aprendizaje de Scholme y puedan realizar sus actividades de manera muy exitosa. La actividad que realizamos a principios de semana en nuestro encuentro sincrónico fue una actividad de elaboración de un estado de resultados comparativo, o sea, una información de 2 años. La información que nos está suministrando en este caso es una información solamente correspondiente a un solo periodo, mucho más fácil. La idea es que ustedes aprendan a aplicar la estructura tal como está, en este caso para el año 2019. Si nos llegaran a presentar una información comparativa, simplemente conservamos esta misma estructura, simplemente para el primer año señalamos la información financiera y en la siguiente columna la información financiera que corresponde al nuevo año. Para todos ustedes, muchísimos éxitos, gracias por su apoyo y mucha atención con las actividades. Recuerden, las actividades deben entregarse en la fecha señalada de acuerdo al cronograma o antes, de tal manera que podamos avanzar sin ninguna dificultad.